Buenas tardes, doctor Fernando Bozano. Bienvenido a Sunamed. Gracias por la invitación. Acá estamos listos para responder cualquier inquietud sobre el tratamiento de estimulación magnética transcranial, que es una terapia realmente innovadora que se ha ido desarrollando en los últimos 10 años, ¿no? Excelente, doctor. Bien, ante todo quiero darle la oportunidad, doctor, de que se presente, nos diga cuál es su especialidad médica y en qué parte de Ecuador pueden encontrar los pacientes. Bien, nosotros tenemos un instituto aquí en Quito, Ecuador, que se llama Neuroinnovation y lo estamos llevando a cabo desde hace 4 años, desde el 2016, desde finales del 2015 en realidad. Hemos iniciado con estimulación magnética transcranial, pero habíamos tenido ya 3 años de experiencia anterior con estimulación con corriente directa. Soy un médico neurólogo especializado en Alemania, soy miembro de la Academia Americana de Neurología, soy miembro de la Sociedad Internacional de Estimulación Magnética Transcranial con fines clínicos y ya digo, estamos trabajando en este servicio. Excelente, doctor. Y acá, doctor, principalmente una de las preguntas que surgen siempre es en cuanto a cómo funciona la estimulación magnética transcranial. Sería muy valioso saber una definición de su parte de qué es la estimulación magnética transcranial y cómo es su función en el cerebro de las personas. Ya, perfecto. Este es una cuestión muy interesante, es un procedimiento no invasivo y eso es lo más importante. Si no afecta, digamos, no tenemos que ingresar dentro del cerebro, dentro del cráneo, hacer un agujero o algo de esto. Y se basa básicamente en la ley de inducción de Faraday, ¿no? Es decir, este es un principio en el cual todo campo electromagnético es capaz de inducir corriente cuando hay un circuito eléctrico cerca de él. Y eso es lo que sucede con el cerebro y con el cráneo. Tenemos un generador de esta corriente electromagnética, es algo parecido a la resonancia magnética transcraneal, digamos, la resonancia magnética del cerebro, perdón, que se basa en esto, en provocar un campo electromagnético. En este caso, ese campo puede atravesar el hueso y generar una corriente eléctrica dentro de las neuronas, que son un circuito eléctrico. Entonces podemos inducir actividad en las neuronas, comienzan a activarse, se activan redes neuronales y dan una respuesta que es incrementando los neurotransmisores. Eso notamos en la primera estimulación y se notan ciertos cambios, pero para que estos cambios sean persistentes y puedan llevar ya a cambios casi definitivos, porque en muchos estudios se ha visto que se crean nuevas vías y hay cambios en el volumen de la corteza, tiene que ser repetida, es decir, varias sesiones seguidas que pueden ir entre 20 y 40 sesiones. Es un poco el principio y se logran cambios fundamentales en ciertas respuestas cerebrales. Lo que hay que saber es que no es una estimulación a todo el cerebro, sino a puntos específicos. Y de ahí depende su utilidad si tenemos algún, eh, alguna enfermedad especial con un punto específico en el cerebro que podamos estimular. Okay, doctor. Bien, lo que comprendo de esto es que hay enfermedades que afectan específicamente ciertas áreas del cerebro. Y con la estimulación magnética usted trata específicamente esas áreas sin afectar otras si no lo desea. Exactamente, eso sería lo positivo. Estamos tratando de afectar, de modular, porque en realidad uno habla de estimulación y es cierto, en muchos casos estimulamos la respuesta, pero en otros casos en donde la patología, o sea, la enfermedad determina que exista mucha actividad en ese centro, podemos inhibir eso y mejorar, que es lo que pasa, que ya hablaremos de algunas patologías, de algunas enfermedades. Y entonces,
es específico para un tipo de enfermedad. Es algo novedoso, recién en el 2008 fue aceptado para la primera enfermedad, que es para la depresión, y de un campo y un vacío increíble que existía hasta entonces en la terapia de este trastorno. Y desde el 2008 han seguido investigaciones y ahora ya hay varios tipos de enfermedades a las cuales podemos ayudar. Excelente, doctor. Y en cuanto al beneficio para el paciente, comparando la estimulación magnética transcraneal con otros métodos convencionales y enfocándome algo un poco la depresión, comparando la estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de la depresión con, por ejemplo, los psicofármacos. ¿Se dejan de usar? ¿Se trabajan en conjunto? ¿O cómo se manejaría? Sí, en la depresión, por ejemplo, es claro. Hay que saber que la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos en Estados Unidos, acepta un nuevo tratamiento cuando aporta algo nuevo y siempre acepta para pacientes que no han respondido a las terapias anteriores. Entonces, ese ha sido el camino que ha debido dirigirse la estimulación magnética para ser aceptado en los Estados Unidos. Y fue aceptado porque en muchos pacientes que ya no tenían otra salida, que no habían respondido a los medicamentos, hubo respuesta positiva con esta estimulación. Y entonces ahora ya está aceptado para todo tipo de depresión. Y tiene una cierta ventaja. Estamos actuando directamente sobre el punto que funciona mal. No estamos dando una sustancia que actúa en todo el organismo y que por lo tanto tiene efectos, a ver, decimos adversos, pero efectos colaterales que son explicables porque está invadiendo todo el organismo, ¿no? Como es náusea, somnolencia, pérdida del apetito sexual, aumento del apetito y, por lo tanto, incremento del peso. Aquí estamos actuando directamente sobre un centro que además activa la región frontal, y eso es lo interesante en la depresión. Pues nosotros hacemos dos cosas. La una es estimular un centro que funciona mal y que está propenso a provocar depresión, pero también estimulamos regiones frontales que tienen que ver con memoria, con funciones ejecutivas, con abstracción, y entonces protegen además al cerebro de la persona. Excelente, doctor. Suena realmente impresionante lo que se ha logrado hasta ahora con la estimulación magnética transcranial y específicamente usted en su clínica. He estado viendo su cuenta en Instagram, Neuroinnovation, y de verdad que el número de pacientes que se han visto beneficiados por esto ha sido excelente. Sí, nosotros en el centro hemos hecho alguna investigación que le hemos presentado en las reuniones anuales en el Congreso de la Sociedad Internacional de Estimulación Magnética Transcranial, porque el uno ha sido sobre depresión y el otro en niños con autismo, porque como estimula cerebro, podemos mejorar algunas condiciones en este tipo de niños, ¿no? Y esto ha sido presentado en el Congreso. Entonces, está ampliándose las posibilidades de ayuda para algunos pacientes que, por otro lado, no tenían ninguna posibilidad. Excelente, doctor. Y ahora que hablamos de otras patologías distintas a la depresión, porque ha ido evolucionando la estimulación magnética transcranial en cuanto a su aplicación, ¿en qué otras patologías o enfermedades lo aplican en Neuroinnovation? Problemas neurológicos, por ejemplo. En el Parkinson está claro que si nos estimulamos otro punto, si este punto es realmente el área motora, bilateralmente logramos mejorar algunos síntomas del Parkinson y dejamos estimulado la corteza cerebral, la corteza motora. Y eso es posible que ayude a detener la progresión en esta enfermedad. El otro tratamiento que se está realizando en muchos centros del mundo es para dolor. Estimulamos también un área específica del cerebro y podemos actuar en el dolor, por ejemplo, en neuralgia del trigémino, en migraña. Para migraña fue aceptado en el 2013 por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, y en el dolor neuropático. Y eso es muy útil ahora cuando se ha visto todo el problema de los analgésicos derivados de opiáceos
y entonces que están siendo prácticamente eliminados y que han restado una de las posibilidades al médico de ayudar para el dolor. Entonces, esto abre mucha posibilidad para pacientes que ahora no tienen con qué tratarse, ¿no? Y también estamos viendo en la última reunión de la Sociedad Internacional de Estimulación Magnética Transcranial, se habló ya de investigaciones que demuestran la utilidad en personas que utilizan drogas, o sea, dependientes de drogas, como cocaína, como alcohol e incluso como marihuana. Ah, excelente. Eso suena bastante interesante, ¿no? Porque esto sí es algo que termina convirtiéndose en una enfermedad totalmente, lo que es el tema de las adicciones a las drogas, al mismo tabaco. ¿Con tabaco también funciona, doctor? Hay algunos estudios sobre el tabaco, pero lo último que le hablo es muy interesante porque ¿qué se da en el cerebro? En el cerebro tenemos un circuito que se usa para llegar a la emoción, ¿no? Que es la búsqueda de gratificaciones que tiene la persona. Y otro circuito que frena esa inclinación por las gratificaciones. Y entonces, en las personas que tienen esta dependencia, lo que pasa es que el circuito que busca gratificaciones está demasiado activo. Y entonces no puede ser frenado por el nivel superior que trataría de modular y frenar eso. Y nosotros con estos equipos logramos disminuir la actividad del centro de gratificaciones y así la persona no se ve impulsada a buscar y buscar la utilización de drogas y sustancias para tener una gratificación. Genial. Excelente, doctor. Ahora, una pregunta. Diariamente, ¿cuántos pacientes logran asistir o diariamente cuántos pacientes ustedes logran atender o aplicar estimulación magnética transcranial en su clínica? Ya. La nueva revolución se dio en el 2018, cuando fue aceptado un tipo de estimulación distinto al que habíamos usado anteriormente. Porque anteriormente para la depresión necesitábamos 30 minutos de estimulación, porque era una sola estimulación que iba a impulsos y entonces nos demorábamos, ya digo, prácticamente 30 minutos. Actualmente se ha aceptado otra estimulación que se llama Theta Burst. O sea, es un grupo de estimulaciones. Es como una metralla. Pues ahora en vez de ser un estímulo, son 5 estímulos. O sea, tra. Y en 3 minutos usted completa todo el tren, llamamos nosotros, que antes se demoraba los 30 minutos. Entonces eso permite que usted, si quisiera, podría ver 4 o 5 pacientes en una hora. Excelente. Es realmente fabuloso y se puede repetir al paciente varias estimulaciones en el día. En nuestro centro nosotros hacemos 2 estimulaciones al día con un intervalo de un tiempo prudencial, el que es aceptado para, incluso nosotros alargamos un poco ese tiempo, pero eso permitiría ver 20 o 30 pacientes en un solo día. Excelente, doctor. O sea que muchas personas pueden beneficiarse y se nota que es una técnica que ha ido en evolución, ya que tiene nuevos protocolos de tratamiento. Sí había escuchado sobre el Theta Burst. De hecho, también sobre dar varias sesiones en un día, creo que lo llaman Accelerated TMS. Sí. Ajá, exactamente. En algunos casos de depresión con intento de suicidio se puede intentar eso, porque lo que cuenta es el número de sesiones y el número de pulsos que recibió. Y entonces, sumados todos esos, en muchos casos vale la pena hacer esto. Lo hacen en hospitales, por ejemplo. Nosotros no hacemos con pacientes tan graves en nuestro instituto, y entonces podemos darnos un poco más de tiempo para ir viendo los resultados y para ayudar al paciente. Genial. Eso quiere decir que les resultaría bastante útil a pacientes que quizás no estén, por ejemplo, en Quito, sino en el interior del país, puedan ir
unos días a Quito, recibir el tratamiento, ya que pueden recibir más por día, y completarlo. Exactamente, esa ha sido la ventaja. Anteriormente debían estar prácticamente un mes en Quito. Con esto tienen que estar 10 días. En 10 días terminamos los casos comunes, ¿no? Hay depresiones que necesitan 40 sesiones, o sea, y en este caso ya son solo 20 días. Entonces, alguna gente ha venido de otros países y ya es un ahorro increíble en hospedaje y estar fuera de su país demasiado tiempo. Y aquí en la mitad del tiempo ya podemos darles el tratamiento completo. Maravilloso, doctor. En cuanto a que ya estuve viendo sobre esto un poco en su cuenta de Neuroinnovation en Instagram, que está genial, ¿cómo ha sido las respuestas o la respuesta de los pacientes que han tratado y cómo ha sido su evolución durante el tratamiento en forma general o si tiene algún caso puntual que quisiera comentarnos? Y bueno, a ver, sabemos el nivel de respuesta que tenemos en depresión, ¿no? En las series en hospitales tienen un 70%, 80% de respuesta y 30 a 40% de remisión. Y eso tenemos nosotros también acá, es decir, esto es universal. Y la gente realmente están contentos. Siempre tienen un poco de temor de decir, ¿cuándo me toca recibir una nueva sesión? Pero tenemos pacientes con depresión que algunos quieren hacerse una nueva sesión, un refuerzo al año, pero que todavía mantienen el efecto del tratamiento, que es lo importante, ¿no? Sin efectos adversos. Hemos visto en niños también una respuesta muy interesante al estimular cerebro en niños, por ejemplo, con problemas de desarrollo. Recuerdo algún caso de un niño que vino de otro país que mantenía como un diagnóstico de autismo, en realidad no era un autismo, sino una alteración del desarrollo. Él no podía estudiar muy bien, casi no podía pintar, o sea, rellenar de colores un dibujo. Le hicimos y al mes nos mandaron unos dibujos extraordinarios del niño, es decir, que ya había logrado solo hacer cosas y había mejorado mucho. Es decir, uno ve respuesta y la respuesta la dan los pacientes también que están contentos con el tratamiento. Si no curamos completamente muchas enfermedades, pero en depresión el tener una buena respuesta, respuesta duradera y sin tener que utilizar fármacos es algo que hasta desde ese punto de vista mejora la depresión. O sea, se sienten más seguros de lo que han conseguido y han logrado. Así ya perderían una dependencia o dejarían esa dependencia de estar con los fármacos. Y en cierto Sí. modo, esto se parece un poco a lo que sería el tema del efecto que causa, ¿cómo es explicarme? Esa adicción que termina generando los psicofármacos a las personas con depresión que utilizan el fármaco, es algo parecido al efecto que causa en el cerebro a las personas que son adictas al alcohol o a la cocaína. Y es un poco distinto, porque aquí más bien es un centro que no está funcionando bien y que le falta serotonina, entonces lo que se intenta es subir la serotonina en ese centro. Y en este caso más bien es que falta algo, ni siquiera para que estén muy contentos, sino para que puedan tener una vida consciente, porque los antidepresivos no es que les den de felicidad a la persona, sino son como un colchón para evitar que caiga más profundamente la persona. Acá estimulamos directamente el centro, se incrementa la serotonina y entonces tenemos la misma respuesta pero sin afectar a otras cosas y nos dirigimos directamente al punto que necesita ayuda en nuestro cerebro. No vamos por otras redes, no vamos a otras áreas del cerebro, sino específicamente a esa. Por eso que hay que tener una medida muy especial en el cráneo para saber el punto en el que ingresamos y el punto que estimulamos. Excelente. Bien, doctor. ¿Después de cuántas sesiones es recomendable? Bueno, creo que ya parte de esto lo ha respondido. ¿De cuántas sesiones necesita un paciente para detener ya el tratamiento? Ya lo escuché comentar que de entre 20 y 30 sesiones para depresión o 30 y 40 sesiones para depresión.
en otros tratamientos como Parkinson, como el mismo autismo, hay un punto en el que pacientes con Parkinson dejan de recibir la estimulación magnética o constantemente deben estar recibiéndola. Bueno, el tratamiento dura, o sea, la respuesta que se observa, la respuesta a veces no es inmediata, pero puede ver uno al mes o a los 2 meses la respuesta ya final que va a tener la persona. Y es duradera. Por eso no es que vienen a los 6 meses a buscar nuevamente un refuerzo. Algunos estuvieron tan contentos que vienen al año a buscar eso. En general, para Parkinson nosotros usamos 20 sesiones, para autismo 20 sesiones también, para dolor entre 10 y 20 sesiones, y también estimulamos luego de infartos cerebrales, Okay. puntos para la fascia, por ejemplo, esto de no poder hablar después de un infarto, hay puntos para la parálisis, y suelen ser entre 10 y 20 sesiones. Y ya digo, el efecto que se consigue a los 2 meses es un efecto que dura por lo menos un año. Excelente. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre los principios físicos y mecanismos de acción de la estimulación magnética transcranial repetitiva y la estimulación eléctrica transcranial con corriente directa? ¿Cuál sería la diferencia entre ambas? Ya es interesante esa pregunta, porque la estimulación magnética, uno ve que ingresa la respuesta, que ingresó el campo electromagnético, produjo una respuesta en el cerebro. Entonces es tan fácil porque nosotros probamos algo en la mano. Es decir, el paciente pone la mano ahí, nosotros estimulamos el área de la mano y vemos un movimiento de la mano. Entonces podemos saber que estamos ingresando con el estímulo a la corteza motora, y esa misma intensidad usamos para estimular las otras áreas del cerebro. Estamos absolutamente seguros. La estimulación con corriente directa es muy interesante porque es incluso menos, no, o sea, uno no se da cuenta mucho de las cosas, pero conecta cables en el cuero cabelludo, o sea, como unos botones en el cuero, y existe un fluido de corriente entre el cátodo y el ánodo, y esto que debería ser absolutamente superficial, máximo para molestar al pelo, es algo que también provoca una respuesta en paralelo en la corteza cerebral, y cada vez se ve también respuestas interesantes con esta estimulación. Por ejemplo, ahora está probando hacer este tipo de estimulación para personas con epilepsia que no responden bien a medicamentos. Y se ve que puede como bloquear un poco esta predisposición a descargas epilépticas en el cerebro. Entonces, son dos de las técnicas que se usan para estimular, ¿no? Hay otras técnicas que estimulan directamente nervios, como el nervio trigémino, que se puede estimular en la piel para migrañas, o también el nervio vago en epilepsia también, que necesitan equipos especiales. Entonces son dos cosas distintas, pero cada cual tiene sus indicaciones específicas. Excelente. Qué bien. Ambas las aplican en Neuroinnovation. Tenemos en Neuroinnovation las dos aplicaciones y las estamos usando, ¿no? Genial. Ya digo, para cosas distintas. En depresión, en Parkinson, usamos más estimulación magnética transcranial. Otro de los campos en los que estamos también utilizando, y es por algún estudio realizado con una universidad de Canadá, es en Alzheimer. Alzheimer puro, cuando no tiene demencia vascular, una estimulación en regiones frontales mejora en un 30% a 40% el funcionamiento cerebral en pacientes con Alzheimer, ¿no? Mire que ahora con la medicación que tenemos la respuesta suele ser de 5, 10, 15%. Entonces sí es muy gratificante ver esos resultados.
De hecho, sí, ver resultados superiores o el doble prácticamente de lo que ven con otros tratamientos es bastante alentador. Y Qué que bueno. sí, yo digo que es gratificante porque para Parkinson en realidad, a pesar de que hay algunos medicamentos, decimos que no tenemos, digamos, perdón, para Alzheimer, no tenemos medicación para eso. Y sin embargo, ahora tenemos esto con lo que yo le había dicho anteriormente. Estamos estimulando cerebro, lo dejamos estimulado, y entonces, ¿hasta dónde eso ayuda a que la progresión de la enfermedad no sea tan veloz como sería en otros casos? Es decir, deja como estimulado el cerebro y eso sería un poco una defensa para evitar deterioros así rápidos del paciente. Excelente. Y esto brinda una mejor calidad de vida al paciente, que al final es lo que busca cada paciente, que tanto el paciente como los familiares, por ejemplo, tener una calidad de vida aceptable y disfrutable, por decirlo de alguna manera. Exactamente, ¿no? Y es, ya digo, y es muy positivo en estas enfermedades en las cuales no existe hasta ahora ningún tratamiento efectivo. Excelente. Bien, doctor, acá hay una pregunta que creo que le hemos venido conversando un poco desde otras consultas que hemos realizado, pero si compara la evolución, imaginemos dos escenarios. Su clínica antes de integrar todo lo que es neuromodulación, su clínica antes de eso y su clínica luego de integrar lo que es estimulación magnética transcranial y estimulación transcranial por corriente directa. Si compararía esos dos lapsos de tiempo en cuanto a la evolución de estos pacientes, a la percepción de mejoría de ellos, ¿cuál sería su apreciación? Es muy positiva, porque en realidad es, fíjese que desde que fue aprobada el uso de esta terapia en depresión, ya hay 75,000 pacientes en todo el mundo que la han recibido. Pacientes, mire que hablo de 75,000 que no han respondido a la terapia farmacológica, porque nosotros en nuestro centro damos tratamiento también a pacientes que nunca han recibido tratamiento farmacológico y que quieren iniciar con esto. Pero los que habían en el mundo, con las normas aceptadas, han sido aquellos que no respondieron al medicamento. Entonces, evidentemente es un motivo de alegría inmenso. Es decir, alguien que ya no tenía ninguna esperanza y ahora sale mejor con ese tratamiento. O sea, ya iniciando con eso es un concepto nuevo, ¿no? Lo otro es que, claro, no tiene efectos adversos. Muchos pacientes se han cambiado este tratamiento porque tenían unos efectos que no les dejaban vivir en paz. Sí, es cierto, no tenían tanta depresión, pero se sentían muy mal con los efectos. Y nosotros suprimimos los efectos adversos porque no produce ningún problema esto, ¿no? Mira que nosotros decimos que para la depresión estamos usando entre 30 y 40 días de estimulación, ¿no? Pero es tan inocuo el tratamiento que usted podría darle meses de tratamiento. Pero no es necesario porque de 30 a 40 usted ya tiene las respuestas adecuadas y duraderas, realmente duraderas. Genial, genial. Doctor, ya casi terminando. Teníamos otra pregunta por acá sobre el uso del TMS en lo que es la adicción al alcohol, tabaco y cocaína. Si actualmente en este último año ha habido algún tipo de actualización en cuanto a los puntos de estimulación o algún tipo de protocolo que se haya implementado recientemente este año. Sí, como yo había dicho antes, en la última reunión se habló de eso. Nosotros en realidad usamos protocolos ya aceptados. Y Okay. este es un protocolo bastante bueno, es de un punto específico y es inhibitorio. Al Okay. principio hemos dicho que este tratamiento puede o estimular un centro que está funcionando muy por debajo, que sería la depresión, o puede frenar un centro que está funcionando excesivamente. Y ese es el caso del circuito de gratificaciones que está funcionando demasiado en las personas que lamentablemente están sujetas a dependencia de drogas. Y entonces, yo creo que
es un protocolo que será aceptado en poco tiempo y que lo podemos, y estamos en capacidad de aplicar, porque no es simplemente una posición distinta, un tipo de estimulación distinto, pero el mismo equipo está en condiciones de hacerlo sin ningún problema. Excelente. Bien, doctor. En cuanto a, ya sería una de mis últimas preguntas, eh, ¿cómo considera usted que se proyecta? ¿Cuál es la tendencia del TMS a partir de este punto en adelante, sabiendo ya la evolución que ha venido teniendo desde el año 2008 que aprobaron el tratamiento de 30 minutos para depresión y ya actualmente se maneja un tratamiento de 19 minutos y otro de 3 que usted acaba de mencionar? De aquí en adelante, ¿qué se puede esperar de esta técnica? Bueno, mientras no haya un tratamiento de modificación de genes que mejoren ya definitivamente la depresión, este es el futuro. O sea, yo diría que el presente y el futuro inmediato. Es solo una cuestión de que la gente vea los resultados y se siga eh, promocionando esto. Además de que siguen las investigaciones, porque no nos hemos quedado contentos con que solo existe una respuesta del 80% o del 70% y que además solo tengamos una remisión, que quiere decir que desaparecen los síntomas de un 40%. Entonces, están investigando si no son puntos específicos para distintos tipos de depresión los que pueden dar el mejor resultado. Y no es que vamos a comenzar a investigar eso. Se está investigando y entonces teníamos un punto fijo en cierto lugar del cráneo y ahora se habla de que un poco más adelante puede servir para unos pacientes. Me estoy hablando de milímetros, milímetros más atrás puede servir para otro tipo de pacientes. Y solo necesitamos una serie más grande para que esto salga y podamos ya definir el tipo de paciente y obtener mejores resultados. O sea, realmente se están ampliando las posibilidades y es muy gratificante ver los avances que se están dando en este tipo de tratamiento. Excelente, doctor. La verdad que toda la información que acaba de mencionar es interesante y la visión que tienes con respecto al TMS de aquí a futuro, de verdad que es bien alentadora, gratificante y nos deja mucho la expectativa de esperar qué va a pasar con o qué se va a seguir aprobando para el tratamiento de diferentes enfermedades neuropsiquiátricas. Y creo que lo que veo allá atrás es su equipo de estimulación magnética transcraneal. Sí, Eh, Excelente. Y doctor, tenemos, una... en Sí. nuestro centro tenemos también un neuronavegador, ¿no? Ah, genial. Que lo Justamente estamos, le iba... estamos inaugurando en este periodo, ¿no? Entonces ya podemos, para cierto tipo de enfermedades, por ejemplo, para fase después de un infarto, ya podemos situar claramente un punto que será el que estimulemos para mejorar esto. Genial. Justamente eso le iba a consultar, que cómo se, para conocimiento general, cómo lograban determinar un punto, porque acabamos de hablar de milímetros en la corteza cerebral, cómo determinar el punto exacto para una persona en milímetros, mejor dicho, entre un punto y el otro en la corteza de la persona. Entonces ya a través de la neuronavegación veo que pueden lograrlo. Para algunos casos es muy necesario la neuronavegación, pero de los 75,000 pacientes que han sido tratados para depresión, el 90% lo han hecho en centros que simplemente con medidas del cráneo, determinando puntos específicos y determinando dónde está el área motora, se puede llegar a ese punto y está bastante bien y bastante fácil identificarlo y por lo tanto no hay mayor dificultad cuando uno compra al inicio un equipo sin neuronavegación. Excelente. Bien, doctor Bozano, ha sido un gusto tener esta media hora con usted, alimentando el conocimiento de muchas personas que van a tener acceso a esta entrevista. Y lo que nos resta es, aparte de agradecerle por su valioso tiempo
y su conocimiento es eh, of- em, alentarlo a que le indique a la audiencia dónde está ubicada su clínica, cómo pueden contactarlo quizás a través de redes sociales, si tienen alguna página web, para que las personas que queden interesadas en saber más sobre estas técnicas tan innovadoras y que dan tan buenos resultados puedan hacerlo de forma efectiva. Ya tenemos un nombre en inglés que es Neuro Innovation, y si ponen Neuro Innovation Ecuador va a salir nuestra página y ahí están todos los datos, donde están situados los dos centros, y si se contacta con nosotros, incluso del extranjero, nosotros podemos buscarles un alojamiento muy cerca de los centros para que sea muy fácil el traslado al sitio de tratamiento. Muy bien, doctor. Entonces, bueno, nuevamente gracias, doctor Bozano. Esperamos saber de usted prontamente y mantenernos actualizados en cuanto a la evolución de este tipo de técnicas de neuromodulación. Y muchas gracias, doctor. Ay, nada, y usted ve en mi contento y es el contento que por la alegría que muestran algunos pacientes que ya no tenían esperanzas y que han encontrado realmente una ayuda extra con este tratamiento. Maravilloso. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted.